Bueno, hace 8 días estábamos hablando de la imagen, ¿no es cierto? Entonces, cómo la imagen nos permitía como generar o recordar ciertos elementos que pudieron encontrar en las imágenes eh, culturales que encontraron. Yo he encontrado resto de imágenes de cruces, pero pues cada una simbolizaba algo distinto. Bueno, ¿qué encontraste? Cuéntanos. ¿Qué culturas o qué lugares encontraron? De este tema tocaba hacer una presentación, ¿cierto? En PowerPoint o no. ¿Sí? Ah, ¿La hicieron? pues yo sí. Yo también. Bueno, muestra, compártala, compártela. Ok, yo quiero, yo no sé si me quedo. Entonces, déjenme un segundo, ya comporto. Sí, ahí estamos viendo tu pantalla. Ok, ya, eso es lo que se abre aquí, la carpeta de archivos. Ok, lo veremos antes. Disculpen la demora. Quítala. Bueno, pues esta es mi grandiosa presentación. Mm, yo saqué cuatro temas en sí. O sea, bueno, cuatro cosas que se parecían en diferentes culturas o tomaban la Ajá, misma referencia, pero tenían diferentes significados. Bueno, pues ok. el primero son los cráneos o las calaveras. Bueno, para la cultura maya, la calavera era un signo de, como de divinidad, ¿sí? Entonces solamente la clase noble hacía un proceso para modificar su cráneo y quedaba, como se ve aquí en la imagen de la izquierda, quedaba así, o sea, quedaba con la cabeza como muy estirada. El proceso que utilizaban era el que ven al lado derecho. Entonces, esto solamente lo hacían los nobles o los ricos de esta cultura para poderse parecer a los dioses. Cuando ellos morían, en sus cráneos eran como trofeos, o sea, como, no sé, no trofeos, no, eran como algo divinidad, como que este man murió y llegó allá, a ese plano junto a Jesus. Bueno, con los dioses, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, bueno, las calaveras para la cultura mexicana, bueno, pues es un símbolo de felicidad y prosperidad, ya que por medio de estas calaveras se intentan transmitir escritos o mensajes a las personas muertas. ¿Sí? O sea, es como que este día es como que mucha festividad, ¿sí? Entonces los vivos intentan que por medio de esto entregarles un mensaje a los que ya están muertos. Entonces como que ellos no se lo toman muy a mal la muerte, sino que es como que algo de festividad, ¿no? Para la cultura azteca,
Los cráneos es como tiene dos, ¿sí? La primera es que los utilizaban para tributos a sus dioses, los cráneos. Y la segunda lo utilizaban como forma de advertencia para que no entraran a las ciudades, ¿sí? O sea, era como de peligro, lo utilizaban como señal de peligro. La segunda son los dragones. Bueno, para aquí América, pues no sé, pues yo lo veo como un dragón, es que no sé, tiene como la figura y el cuerpo. Bueno. El dragón para la cultura azteca es Quetzalcóatl. Para ellos era un dios. Es uno de los dioses más importantes pues, de la cultura mesoamericana, ¿sí? Entonces, ellos lo tomaban como el dios de la vida, el dios de la luz, fertilidad, la civilización y el conocimiento. Sí, era un dios, una divinidad para algunas culturas de aquí. El dragón para Inglaterra, pues también es muy importante porque hace parte también de la bandera de Gales. No sé si la conocen, bueno, está aquí. Aquí está. Eh, esta figuración se ha utilizado para cuentos infantiles, como la típica hazaña del príncipe que tiene que rescatar la princesa del dragón. Bueno, pues, se utilizaba, se veían muy, o sea, lo representaban como con figuras de serpientes corpulentas, garras de león, alas de murciélago, muy feroces y que por la boca botaban fuego. Pues, el típico del dragón de toda la vida. Y los dragones para la cultura asiática eran también tipo de deidades, pero se asociaban más con el agua. Entonces eran más como que deidades que asociadas con los cuerpos de agua y con la lluvia. Eh, pues, su cuerpo, o sea, su anatomía era en forma de serpiente, sin alas, con patas, garras y pues los cuernitos que siempre se les ven a estos animales. ¿Y por qué Tachibok ahí? Porque también es un dragón asiático, entonces. Además, los que estaba buscando serían, o sea, medio chafas, medio, no sé, muy feitos. Entonces, me tocó ponerlo. Es como decente. Y el de acá. Y lo encontraba más bonito. Pero bueno. Okay. El de las estrellas, bueno, pues. Las estrellas para la cultura inca para ellos significaba, ¿cómo lo puedo decir? O sea, para ellos las estrellas eran como, o sea, que cada animal tiene su correspondiente estrella, ¿sí? O sea, no tenían un significado en sí, pero pues para ellos las estrellas eran como una imagen o un producto de un animal, porque las estrellas para ellos se les parecían a los animales cuando las empezaron a investigar. Entonces, como que las constelaciones, sí, las figuritas, ellos pensaban que eran animales, y ellos pensaron que eran el dios creador, que se llamaba Guarichan, bueno, ese. Pensaban que fue el que les dio a los animales como que esa imagen ahí en el cielo. Entonces, para ellos significaba pues, como un retrato de los animales. Pues para la cultura japonesa es bonito porque pues trata una historia, ¿sí? Pues hay una, ¿cómo lo diría? Bueno, la Vía Láctea, que se puede ver en esta de aquí, hace que pues es como un río de estrellas, ¿sí? Que cruzan en el cielo. Y pues aquí generan una historia de romance, donde separa a dos amantes. Entonces, la Vía Láctea es un río de estrellas que se está separando estos dos amantes. Esta es como que el significado, o sea, no sé si lo saqué bien o está mal, o no sé. Pero de aquí sacaron un festival y todo pues, en su cultura. Ah, y aquí al lado derecho saqué el kanji. Pues no tiene mucha relevancia. Bueno, pues estos manes eran muy tesos, los de la cultura maya, porque no sé cómo hicieron, pero pues pudieron hacer cálculos exactos de los periodos sinódicos de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno.
en sí eran unos tesos. Y también pudieron calcular los periodos de la luna y el sol. O sea, para ellos eran como una manera de poder calcular. O sea, las estrellas eran una manera de poder sacar como que el tiempo, ¿no? Saber cuándo se va a ir, cuándo no. Yo supongo que ahí fue donde empezaron a sacar las horas, diría yo. Pero sí eran. Bueno, los dioses. En la cultura de Hawái, pues tienen pues, sus diferentes dioses. El dios de la creación, Ku, el dios de la guerra, Lolo, el dios de la. Nombres extraños, pero el dios de la paz y la felicidad, Kanaloa. Esos eran sus principales dioses, ¿sí? Pero yo ahorita hago hincapié de esto porque quiero explicar algo. Eh, los dioses de la cultura griega, pues ya, yo creo que todos saben, el Monte Olimpo, pues Zeus, Hades, Poseidón, bueno, pues, o sea, como que la cultura griega le ponía un dios a cada cosa, o sea, como que había el dios de la luna, el dios del sol, como en diferentes culturas. Pero pues aquí también tenían un respectivo dios que era la supremacía, que era Zeus. Y pues la cultura budista que en sí trata sobre que Dios es un individuo el cual trasciende después de muchos años de espiritualidad y entrar a un plano superior, ¿sí? Entonces pues es un ser mortal que al morir trasciende, pero pues o puede morir o puede trascender, ahí está la diferencia. Y pues esto es el que se llama Buda. Pues hasta aquí quedaría mi presentación. Ah, perdón, esperen. Aquí yo hacer hincapié de algo, es que, digamos, como que los dragones lo tomé porque, digamos, tomaron referencias, aunque las culturas no tenían, no tenían manera de comunicación. Entonces, digamos, en Inglaterra o en el Reino Unido estaban los dragones, pues los clásicos, bueno, los que nosotros entendemos, ¿no? Después estaban los de Asia y el dragón de América, que era Quetzalcóatl. Pero, o sea, como para poder relacionar, decir, bueno, ellos se copiaron de esto, no se podía, o sea, era como, o sea, no había, en ese entonces no había manera de poder comunicarse, entonces no, o sea, a eso yo me refiero. Con lo de los dioses, como pues también pasa lo mismo, como que siempre No había toca tener WhatsApp, una divinidad. Señora, no no había tenían WhatsApp. WhatsApp. Con los dioses pasa lo mismo, como que siempre los humanos han querido tener como que hay alguien superior de los humanos, o sea, ese pensamiento de que además de nosotros hay alguien que nos creó, hay alguien que está más allá. Entonces, pero bueno, eso era lo que quería hacer. Y por eso también, ahora sí, muchas gracias por su atención. Bueno, hay dos cosas que quiero resaltar. Bueno, me parece genial todas las comparaciones que hiciste y como todos los elementos que tomaste. Yo te quería compartir, ahorita que hablabas de los mayas, efectivamente esos manes son unos tesos. No sé si ya les había mostrado. Cara de... ay, ¿cómo es que se llama? Mm, mm, hay una piedra muy famosa. Pero bueno, este es de los incas. Que los mayas y los incas, digamos que tienen como ciertas similitudes. Como tú lo decías, pues en esa época ellos no se podían comunicar. Los mayas hicieron toda su construcción, toda su edificación y demás basándose, como tú lo mencionabas, en las estrellas. Básicamente la matemática, todo lo que ellos hicieron, o sea, toda su manera de funcionamiento estaba en las estrellas y en las diferentes creencias que ellos tenían. Los incas también tenían algo muy parecido, sin embargo, ellos también, aquí está, ellos también se ayudaban del sol. Entonces tú mencionabas algo de las estaciones, que ellos utilizaban las estrellas para poder saber qué tenían que generar. Los incas, hay una piedra que ellos tallaron, que es esta, se ve así, es una carita.
Cuando la carita se ve así, quiere decir que es tiempo de empezar a cosechar. Cuando la carita se ve así, si ven aquí el ojito genera la sombra y demás, cuando la carita se ve así, quiere decir que ya es tiempo de recoger. Entonces, es algo que digamos que tenían las culturas en esa época, que era aprovechar como todos los recursos naturales, las estrellas, la luz, el sol y demás, para poder saber sus tiempos. Entonces, sabían cuándo era tiempo de cosecha, cuándo era tiempo de recolección y demás. Lo mismo que cuando tú mencionabas el dragón, eso es Chichén Itzá. Lo mismo que una de las imágenes que tú mostrabas es la serpiente de Chichén Itzá, la pirámide de Chichén Itzá. Entonces mira que ellos tienen aquí una construcción, son estas escaleritas. Chan, 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 chan. Y solamente, creo que es en el solsticio, se genera una serpiente. Entonces, las escaleras, el sol y todo lo demás toma un ángulo perfecto que empalma aquí con la cabeza de la serpiente y hace que aquí en el borde se genere una serpiente. Entonces, eso es como, eso es como de las épocas también más importantes y también les indicaba a ellos qué época era. ¿Listo? Esto se ve así. Mira, entonces se genera la serpiente y se genera aquí la cara, empata con la cara. Solamente ocurre una vez al año y ese día hay demasiados turistas, aunque creo que lo están empezando a prohibir. Ya no se puede, antes se podía subir hasta aquí arriba de la pirámide, pero debido a que mucha gente estaba subiendo, mucho turista, se estaba empezando a dañar la construcción. Entonces, pues ya no se puede subir hasta allá. Bueno, eso era lo que quería como contarte para complementar toda la información que tuviste. Trajiste muy, muy buena información, te felicito. ¿Quién más? ¿Nadie más? Yo, profe, aunque solo lo hice sobre los ojos. Dale. Ok. ¿Ya se está viendo? Sí. Cierro por aquí. Bueno, yo busqué como los ojos porque me parecieron como interesantes y los vi como en muchas culturas. Las distintas culturas y sociedades han incorporado el ojo como un símbolo de conocimiento, de providencia y de orientación divina, porque el ojo es como un símbolo como de tener poder y que ya lo veremos pues a continuación. Yo creo que este lo hemos visto muchas veces y más como ahora, que es el de o sea, lo hemos conocido más como por los Illuminatis, Espera. que se llama... Ya, qué pena. ¿Ya? Ok. Que se llama el ojo de la providencia, que también es llamado como el ojo que todo lo ve, o el ojo panóptico, o el delta luminoso, y que es un símbolo interpretado como la vigilancia y providencia de Dios sobre la humanidad.
y que se encuentra relacionado con el antiguo ojo de Ra. Ya ahorita vamos a ver el ojo de Ra y vamos a ver por qué esto se relaciona. Una de las primeras referencias de este ojo se conoció hace 3000 años en un libro, en uno de los libros más antiguos que se llama el Rig Veda. El ojo de la providencia también se incluyó como un atributo de la personalización de la divina providencia. Es decir, que es la benevolencia de Dios. Entonces, básicamente se conoce como que a través de este ojo Dios puede ver todo. Entonces acá ya vemos algunos ejemplos. Este, por ejemplo, se ve en un billete de Estados Unidos, creo que es el de $1. Esto ya se ve como en esculturas y así. Bueno, el ojo de Horus y Ra, esto tiene pues como su principio en egipcio. Horus, Horus era el hijo de Osiris y que en una pelea perdió su ojo izquierdo y entonces obtuvo el poder también como del ojo derecho, fue conocido como el ojo de Horus. El ojo de Ra es en honor a al dios Sol. Y esto se basa en que tiene un aspecto violento y además sirven para vengar la... espérate que me... un momentico. Ya. Así, se utiliza como talismán y simboliza la salud, la prosperidad, la indestructibilidad del cuerpo y la capacidad de renacer. Esto es muy importante porque Horus en algún tiempo le dio parte de su ojo al dios del inframundo para que él pudiera como sobrevivir porque le había pasado algo. Entonces acá vemos unos ejemplos. Este es el de Horus y este es el de Ra. En esta parte vemos como qué simboliza cada parte del ojo. En esta que es del lado izquierdo, simboliza el olfato, el círculo del ojo simboliza la visión, la línea de la parte de arriba simboliza el pensamiento, la otra parte del ojo en la parte derecha simboliza el oído, esta como curvita simboliza el gusto, que tiene como la forma de una lengua, y esta última simboliza el tacto. Ashley, ¿quieres preguntar algo? ¿Te levantaste la mano? Ok. Continúa. Ok. Estos son los ojos de Buda que se presentan pues con la sabiduría. La nariz representa lo que es como un símbolo de interrogación. Esto se ve mucho como en las paredes y en los templos de Nepal. Acá vemos unos ejemplos. Mucha gente que lo ve dice como que estos son ojos hipnotizadores, como por sus colores y sus como formas. Y ya por último, el ojo turco, o también llamado nazar, o piedra del mal de ojo, o ojo turco, o ojo griego, y que es un amuleto que está destinado a proteger contra el mal de ojo, que esto se ve más en Turquía, y se puede ver sobre todo como en manillas, collares, o decoraciones como para la casa. Y acá vemos algunos ejemplos. Y ya, aunque finalizando, pues me di cuenta que esto es como un dato que encontré.
En el anime de Naruto se utilizaban como muchos ejemplos de estos, como este de acá, que es como el ojo de Buda. No sé si todos conozcan el anime, pues ahí se utilizaron con muchos de esos elementos. Demasiado se utilizaron. Sí. Listo. Hay un dato adicional que yo quería también contarte. En Egipto, cuando ellos enterraban a sus, ¡ay! Perdón, a sus faraones, le colocaban unas piedras de oro aquí en los ojos, porque decía que si de pronto ellos lo llegaban a abrir, lo primero que iba a ver era ese oro. Entonces que iba a estar como bendecido por esos elementos. Entonces por eso le colocaban siempre las monedas de oro aquí. Lo mismo que la cultura romana, pero la cultura romana lo colocaba más que todo como en bendición de que en su nueva vida o en su reencarnación tuvieran como buena suerte. ¿Listo? ¿Estaba chévere? ¿Estaba chévere, chévere? ¿Qué más? ¿Listo? ¿Nadie más? Ya, profe. ¿Le vas a hacer tú, sí? Sí, sí, sí. Ya. Dame Ok. un momentico que estoy haciendo una cosita acá. No me tardo. Y listo, yo creería que ya. A ver, esto... ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Presentar ahora. Pantalla. Vale, no sé si ya se esté viendo. Uh-huh. Ok, yo, pues, a ver, aquí lo tengo. Yo lo que quise hacer fue el significado. Ay, hijo de madre, esperen. No, ¿cómo hago para cambiar de pantalla? ¿Cómo así que para cambiar de pantalla? Es que se está viendo la otra pantalla. Eh, ay, ay, ay. O sea, se está viendo es en el otro, en el otro monitor. A ver, presentar. No, bueno, entonces, plan B, plan B. Aquí y aquí le doy aquí. No, se me está viendo igual. Ah, profe, no sé cómo arreglar esto. A ver, dame un momento para ver si puedo hacerlo. ¿Cómo hago para cambiar de monitor? O sea, que no se vea en esta pantalla, sino en el otro. Cambiar entre... Ah, creo que ahora sí lo podrían ver. Sí. ¿Ya? Vale. Yo quise hacer el significado de la cruz en distintas culturas porque como me puse a buscar signos iguales o símbolos iguales que representen cosas distintas, lo que más que encontré fue cruces. Entonces, aquí yo tenía un ejemplo que encontraba una cantidad de cruces, pero que todas representaban como algo distinto. Entonces, pues más o menos aquí hay como una especie de explicación de eso. Esto lo saqué literal de Wikipedia. Una cruz es una figura geométrica que consiste en dos líneas o barras que se entrecruzan en un ángulo recto de tal forma que una de ellas, o las dos, quedan divididas por la mitad. Es uno de los símbolos humanos más antiguos. En Egipto, en China, en Knossos, no sé cómo se pronuncia eso, la verdad, de Creta, donde se encontró
una cruz de mármol que data del siglo XVII antes de Cristo. La cruz es un emblema de muchas culturas y religiones, entre ellas el cristianismo. Desde su aparición habitualmente ha representado los 4 elementos de la antigüedad, los 4 puntos cardinales o la unión de los conceptos de la divinidad y el mundo. Y entonces, pues aquí he traído unos pocos ejemplos porque la verdad encontré muchísimos. El ANG o ANJ, no sé cómo se pronuncia, la verdad. También se le denomina la cruz ansada, cruz con la parte superior en forma de óvalo. La asada o ansa, cruz ansada en latín, llave de la vida o cruz egipcia. El Ankh se relacionó como símbolo de su renacimiento con la diosa Isis o con su esposo Osiris. Otra hipótesis afirma que la T de la parte inferior del Ankh podría representar los atributos sexuales masculinos y el lazo o útero al pubis de la mujer. De esta forma podría Luis, simbolizar... Dime. cuéntame, ¿listo? No quiero que me leas, cuéntame. ¿Sí? Dime. Cuéntame, no quiero que me leas. Vale. ¿No? Esta Lo que cruz... entendiste. Esta cruz prácticamente representaba lo que era el dios egipcio Osiris, ¿sí? O sea, era como su marca estrella, ¿sí? Luego fue que se supuso que prácticamente la T representaba como el miembro del hombre y el circulito de arribita representaba como el, 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 el miembro reproductor de la mujer. Entonces, pues prácticamente como que intentaron hacer énfasis en eso, pero pues no se sabe realmente si lo es o no. Pero pues es un concepto que se dio y pues al día de hoy se mantiene. Eh, es interesante y me llama la atención por lo que es Egipto. Es, o sea, salía mucho en jeroglíficos y cosas de ese estilo, como ya sabrán. Y entonces pues a mí me gustaba muchísimo el tema de Egipto y ese tipo de cosas. Como lo estaba hablando aquí anteriormente, que se había encontrado en Egipto, China y no sé qué, de este tipo de cosas. Entonces, pues, ajá. El Ancopto o Cruz Nóctica era una adaptación, bueno, es una adaptación del que vimos antes, también encontrada en el antiguo Egipto, usado por las primeras comunidades, pues, del gnosticismo. Esto, no sé qué es eso, la verdad. Yo simplemente lo copié y lo encontré, perdón por la calidad. Esto está un poquito borroso porque la imagen estaba algo chiquita, entonces lo que hice fue como recortarla y no lo arreglé. Pero pues este es otro tipo de cruz. Esto, o sea, todos van a tener como la misma, o sea, el mismo modelo, por así decirlo. Aquí está la cruz armenia, conocida como la cruz floreada. Esto es una cruz similar a la latina que todo el mundo conoce, pero las extremidades de sus brazos pues tienen estas florecitas que están acá. Aquí me moché y le corté una florecita sin querer. Aquí, por ejemplo, nos dice que tiene forma de bebé, o sea, en estas partecitas de aquí. Esto, a cada punta hay un trébol, pues las florecitas de este lado, y hay un símbolo armenio usado en la particularidad de Yacares. No sé qué significa esto, perdón, no me documenté muy bien. Si yo fuera una profesora rajona, cada vez que me dijeras eso te empezaría a bajar, porque se Perdón. supone que tú deberías averiguar. O sea, no, uno no pone algo por ponerlo. Es que lo que pasa es que como empecé a buscar cosas así de cruces, me salió como una lista. O sea, me salió como toda una lista como tal. Y ese fue el texto que yo coloqué aquí. Pero no quise profundizar tanto porque lo que te decía, o sea, había una cantidad absurda de cruces. O sea, habían como 200 o vainas así. Entonces, si yo me ponía a profundizar, me quedaba toda la clase así. Aquí esta sería como la cruz bautismal, compuesta por una cruz griega, entonces pues la cruz de toda la vida. Y pues esto simboliza la regeneración al ser el bautismo una forma de regeneración, adopción y admisión al cristianismo en una vida nueva en Cristo.
Lo que me parece interesante es que aparte de que esté la cruz como tal, hay otra cruz encima de ella, pero como un poquito volteada, como 45 grados, ¿es? Una Ujú. vaina así. Entonces o sea, ay, aquí me moché también otro poco. Bueno, entonces, todo, como ya lo he dicho, todas las cruces tienen el mismo esquema, son la misma cruz, el mismo modelo, las dos, lo que decía aquí anteriormente, esto consiste en líneas o barras que se entrecruzan, todas van a tener el mismo modelo. Y pues nada, cruz de catacumbas son dos cruces latinas separadas y reflejadas mediante una línea horizontal, como podemos ver aquí. Aquí están las dos crucecitas y aquí está la línea. La persecución romana hace aparecer los símbolos disimulados, o sea, esta de acá, que hace Ujú. como que sea una nueva figura. En este caso trata de una imagen que representa el cielo y el infierno, el bien y el mal. Fíjense bien en la cruz inferior, está invertida. O sea, ya saben que está la vaina de que esta cruz significa que el bien, que Diosito, que Chuchito, toda la vaina. Y que si está invertida, pues está el Satanás, el conjuro y ese tipo de vainas. Entonces, pues eso, ya, o sea, lo que se ha dicho de que una cruz invertida es malo y ese tipo de cosas, pues ajá. Cruz del Calvario. La cruz latina que se representa sobre varios peldaños, o sea, estos de aquí, abajito, que son como unos escaloncitos, se emplea con mucha frecuencia en monumentos y cruceros. Esto, cuando se refiere a cruceros, me imagino que se refiere como a ¿qué? Como a estructuras o cosas de ese estilo. No estoy muy seguro, la verdad, pero más o menos es lo que entiendo, como, al igual los monumentos. Y pues esta es como la que más vemos como en capillas o cositas así, cuando estamos cerca de una iglesia o algo así también, pero no solamente ahí, pues, se puede encontrar en muchos lugares más aparte de eso. Y ya, esta fue, o sea, quise hacerlo súper cortito, porque lo que te digo, había encontrado demasiadas. Por ejemplo, a ver, voy a meterme aquí a Google, voy a buscar la palabra literal cruz, aquí lo tengo, mira, A glu glu glu. a glu, ¿sí? Y mira la cantidad absurda de cruces que habían. O sea, había una cantidad inmensa de cruces. Entonces, y cada una representaba algo distinto en distintas regiones y así. Entonces, pues eso era lo que yo quise representar el día de hoy. Aquí. Hay unas que son muy chéveres, por decir también, ahorita que mostraste la cruz, la que venían cruzaditas, hay una cruz muy parecida que utilizan en la cultura inca. ¿Listo? Pero pues ellos no lo representaban con tal manera de mostrar que algo referente a Dios o a Jesús o algo así. Exacto, o sea, era como cosas muy distintas con otro punto de vista y otra cultura, sino que elegí como las que me llamaron como más la atención, aunque como la mayoría eran cristianas o egipcias o de ese tipo de vainas, entonces solo elegí esos. Pero sí, sí, la cruz tiene varias connotaciones. ¿Listo? Bien, bien. Bueno, entonces, gracias por compartir, gracias por averiguar. Estuvo muy chévere. Estuvo muy chévere todo lo que compartieron el día de hoy. Ahí ya los anoté para calificar. Bueno, entonces, veníamos hablando de la sintaxis de la imagen, por eso era que habíamos llegado como a esta conclusión. Entonces, ¿cómo una imagen puede tener diferentes connotaciones o diferentes elementos dentro de una sociedad? Perdón, cierro esto. Decimos que dependiendo de, podemos asociarlo a. Entonces, por ejemplo, dentro, ay, lo borré.
tenemos esta linda y hermosa pintura que fue pintada por Miguel Ángel, ¿no es cierto? La creación de Adán se llama. Está en la capilla Sixtina, ¿no es cierto? Está por allá en Roma, bien linda, bien hermosa. Sí. Sin embargo, mírenlo acá. Esta es como parte de la pintura que es real. Sin embargo, ha tenido diferentes variaciones, ¿no es cierto? Se le han dado diferentes contextos para publicidad. ¿Listo? Digamos que para satirizar un poco las cosas. Sé que hay más, pero no las veo. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Entonces, ¿cómo la imagen, dependiendo del contexto, puede cambiar? O cómo nosotros podemos adaptar una imagen a nuestras diferentes necesidades. Entonces, esto nos ayuda a generar diferentes tipos de percepciones. Ya hemos hablado que todas las percepciones vienen dadas por efectos visuales, por diferentes ángulos. Ahorita que estamos viendo un poquito más de dibujo descriptivo, podemos empezar a entender cómo los planos nos ayudan a identificar una imagen. Entonces, dependiendo de todos estos elementos, nosotros podemos empezar a generar una lectura. Entonces, la lectura era básicamente lo que ustedes me vienen dando, o me explicaron el día de hoy. Cómo una imagen se puede representar y dependiendo del contexto me puede dar cierta información. Entonces teníamos que los dragones, que el ojo, que las cruces, ¿no es cierto? Estos elementos, cómo nos ayudan a entender o a darle significado a una imagen dentro de diferentes contextos y cómo se puede generar de manera representativa, ¿no? De esta manera, cuando una imagen tiene un elemento representativo, nos va a generar un aspecto denotativo o connotativo. Los elementos denotativos de la imagen hacen referencia a que una imagen puede llamar la atención, es decir, un elemento, como ya veníamos hablando, los agrupamientos, los diferentes elementos, la intersección y demás, me puede ayudar a generar un elemento. Los aspectos connotativos es el valor que le vamos a dar. ¿Listo? Dentro de estos aspectos denotativos y connotativos, nosotros empezamos a relacionar las imágenes y empezamos a encontrarle un poquito más de sentido a estos elementos. Entonces, no todos los elementos se pueden sacar así porque sí. En la mayoría de las ocasiones, nosotros sacamos los elementos dependiendo de la experiencia que nosotros tengamos. ¿Listo? Por decir, si yo les digo mariquita, ¿ustedes qué van a pensar? Marica, ¿quién? Marica, tú. Ok, Marica, yo. ¿listo? ¿Cómo, profe? Ajá. Si En yo les eso, digo mariquita, ¿ustedes qué piensan? En un ¿En un animal. animal? en el insecto o en Ladybug. Otra vez. Ok, ¿listo? Entonces miren cómo nosotros, dependiendo desde nuestra experiencia, empezamos a darle relación a las imágenes. ¿Listo? También podemos utilizar las imágenes o el contenido de las imágenes para generar formas. Entonces, por decir, miren aquí. Ustedes ven como esta imagen, o pueden pensar que es una fresa, o pueden pensar que es una mariquita, pero automáticamente ustedes la relacionan con alguno de estos elementos, ¿no es cierto? O si ven así. ¿Mm?
Esto sucede porque ustedes ya tienen una relación entre una imagen y un contenido. A esto es a lo que nosotros le llamamos aspecto connotativo, porque tiene una relación. De este modo, las imágenes pueden estar divididas en diferentes partes, como lo viene siendo una contemplación, una identificación, una clasificación y una descripción. Cuando hablamos de contemplación es cuando nosotros tomamos una imagen, por ejemplo esta, y simplemente la miramos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a mirar los aspectos elementales que hay allí? ¿Qué pueden encontrar ustedes? O sea, ¿Qué en los se ve elementos en de la la imagen? imagen, Sí, ¿qué se ve? am, el cielo, los edificios, el muro, la muchacha, Ujú, las nubes. ujú. Excelente. ¿Listo? Esa es la parte simplemente de contemplación. Estamos mirando la imagen como está. Tenemos también la parte de identificación. Entonces la parte de identificación es esta partecita. ¿Quién la hizo? ¿Dónde la hizo? ¿Cómo la hizo? Si de pronto la editó. Si de pronto no es una fotografía, sino podría ser una pintura, entonces qué técnicas utilizó, óleo sobre lienzo, ¿no es cierto? Tales colores, listo, generamos como una identificación. Luego tenemos la clasificación de la imagen. Entonces, dentro de la clasificación empezamos a entender si de pronto ella tiene algunos elementos icónicos o algunos elementos funcionales. ¿Cuáles vienen siendo los grados de iconocidad? Los elementos que más encontramos. Los edificios. Los edificios, ¿no es cierto? Vienen siendo los elementos icónicos. Ya sabemos que ella no está contemplando un campo, sino que está contemplando una ciudad. Entonces, estos elementos icónicos nos ayudan a comprender un poquitico más. Los elementos de función. Entonces, aquí los elementos de función es que empecemos a entender cuáles son los elementos principales y cuáles son los elementos secundarios. ¿Cuál es el elemento principal? La muchacha. La chica, ¿listo? Y los secundarios vienen siendo todos los edificios, ¿listo? Entonces ahí empezamos a entender cómo se generó la imagen. Y luego tenemos la descripción de objetos y personajes. Entonces, básicamente la descripción de objetos, ustedes me describen, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 edificios, hay una muchacha, hay una pared, hay una maleta, tenemos dos nubes blancas, un cielo azul, la muchacha tiene una falda, pareciera que fuera como de colegio, una camisa, una moña y está en tenis. Tenemos una mochila en la parte inferior de los pies de la muchacha y ella se encuentra subida como en una azotea, como en una pared, en un muro, admirando los diferentes edificios. Esa es la parte descriptiva. ¿Listo? Esta es una lectura, tengan cuidado que esto es una descripción objetiva. Miren que todo lo que hablamos era referente a la imagen, no hemos hablado nada más. Ahora, desde la lectura subjetiva, ahora sí vamos a empezar a entender un poquitico más de diseño. ¿Listo? Entonces, vamos a generar elementos de significación, elementos narrativos y herramientas de lenguaje visual. Esta es la parte, una de las partes que a mí me interesan que ustedes aprendan dentro del diseño. ¿Listo? Cómo una imagen puede llevarnos o puede contarnos una historia. ¿Listo? Ahí es cuando los grandes artistas se paran enfrente de una imagen y empiezan a decir, ah, es que el artista quería representar que estaba deprimido o quería representar la basura de sociedad que hay en este momento. Y puede ser una imagen con un punto negro. Les estoy diciendo mentiras. Pero sí quiero que ustedes aprendan a leer y a ir un poquitico más allá de la imagen que vemos normalmente.
Es bueno que ustedes hagan este tipo de análisis, ¿listo? El objetivo que viene siendo como los elementos básicos y el subjetivo que va a ser un poquito más profundo, ¿listo? Dentro de estos elementos tenemos los elementos de significación. Entonces, dentro de estos elementos es tratar de encontrar los elementos claves. ¿Por qué la niña está en el muro? ¿Qué se encuentra haciendo una china hedionda encima de un muro que posiblemente esté en un edificio a 20 metros de altura? Está posando para tomarse una foto en Instagram. Bueno, te iba a regañar, pero me mataste cuando dijiste Instagram, posiblemente. ¿Listo? En esta parte, ¿listo? Vamos a empezar a entender un poquitico más la imagen. Luego tenemos los elementos narrativos. Cuando hablamos de los elementos narrativos, es todo lo que nos está contando la imagen. ¿Por qué está esta mochila en el suelo? ¿Qué tal si no estuviera esta mochila, si no estuvieran una Louis Vuitton? Pues que la China tiene plata. Listo, la China tiene plata, pero ¿qué hace una China de plata y su vida? Pues porque campo clase. Ok, listo. Entonces, ¿cómo comenzamos? No, es válido. ¿Cómo comenzamos a contar toda la historia? ¿Listo? Y si la China estuviera con un pantalón, una chaqueta de cuero y tuviera un casco, Sería Metacha. Motociclista. ¿qué hace una motociclista ya? Descansando. ¿De qué? De la vida tan La pesada. vida. De la vida. Ahí nos corcho. O me corcho. No, está bien, está bien. ¿Listo? Está... Empezar a buscar todos esos elementos, o sea, el por qué está ahí. Ah, porque está aburrida, porque puede que no le encuentre sentido a la vida, ¿por qué no le encuentra sentido a la vida? Porque le Porque, terminaron. ¿con quién terminó? Porque es Con el novio. adolescente. ¿Por qué terminó con la pareja? Porque encontró a alguien mejor. ¿Quién? ¿Él o ella? Él. Ah, Si no, él estaría con ella. Ah, sí, obvio. ¿qué tal si de pronto él la terminó por otro él? Entonces, Pues no muy me había feliz. terminado. Bien por él. ¿Listo? Entonces, miremos todos estos elementos, miremos cómo aquí también encontramos en la imagen elementos visuales. Miren que todos estos edificios se encuentran ubicados de tal manera que me genere como un elemento principal. ¿Qué sucedería si todos los edificios estuvieran a la misma altura de este? Pues el de la mitad no se vería así, como que No no llamaría tanta la resaltaría. atención. Exactamente. ¿Y qué pasaría si de pronto estos edificios se encontraran no de manera así central, en ese sentido de la línea, sino en el sentido opuesto? ¿Listo? ¿Me llamaría igual la atención? Porque igual se encontraría resaltando el edificio, pero ¿me llamaría igual la atención? O sea, como me repites un momentico, es que no entendí. Es que eso no me permite rayar la pantalla, si no te la rayaría. Miren que aquí tenemos esta línea blanca, ¿no es cierto? Sí. Donde aquí en el centro se encuentra más pequeña y aquí al final se encuentra más alta. ¿Qué sucedería si fuera todo lo contrario? Si aquí estuviera, digamos que aquí a la mitad del edificio y aquí al final estuviera casi que al borde del muro. ¿Llamaría igual la atención? Tal vez, yo creo que sí, o sea, porque daría como un punto de vista de mayor altura, tal vez. Yo digo que no. ¿Por qué no? Porque, o sea, es que ya perderías, o sea, estarían casi todos, o sea, habrían 3 edificios grandes ahí de la misma altura. Entonces se entrarían ya en los otros 3 y no solo en este que está como azulito. Exactamente. Entonces, aparte de eso, miren que el cielo también nos ayuda a que toda nuestra visión se vaya para este elemento, ¿listo? Para el elemento central. Entonces, todos estos elementos o todas estas características generan una composición. ¿Qué sucedería si el cielo no fuera azul, si el cielo fuera gris? Pues va a llover.
Va a llover, pero dentro de la composición, ¿cómo se vería? Se vería una imagen muy oscura, ¿no es cierto? No llamaría tanto la atención. ¿Listo? Miren que los colores que estamos utilizando aquí son colores más como cálidos, como brillantes, que nos está tratando de centrar. Aparte de eso, miren que toda la parte de los bordes, o sea, todo indica a que tenemos que fijarnos aquí. Miren que toda esta parte tiene colores muy vivos. Miren que la parte de aquí abajo tiene colores como muy oscuros para que el elemento central se vea más claro y nos llame más la atención. Entonces, los colores, pues digo cálidos, pero realmente son colores fríos. Los colores azules, que son tonos fríos, nos trata de generar como este elemento de interés, y aparte de eso, el edificio central se encuentra del mismo color, resaltando como ese tipo de detalles. Miren que donde está la niña hay colores blancos. ¿Listo? Eso también influye, el generar ese contraste, el poder apreciar la diferencia entre los dos tonos. Miren la línea de horizonte, miren que la línea de horizonte es completamente recta. Si yo tuviera una línea de horizonte choneta o torcida, generaría que mi composición tampoco se viera igual, generaría un desequilibrio. Cuando ustedes tomen fotos, que es la siguiente tarea, traten siempre de tener una línea de horizonte completamente recta. No se me tuerzan, ustedes siempre se me tienden a torcer un poquitico. ¿Listo? Y finalmente tenemos una conclusión. Dentro de esta conclusión, lo que nosotros tratamos de desarrollar viene siendo como la parte de poder generar como una interpretación dentro de mi imagen objetiva y dentro de mi imagen subjetiva. Entonces, dentro de la interpretación nosotros decimos, se encuentra una fotografía, y luego posteriormente damos toda la parte subjetiva. ¿Listo? Dentro de estas conclusiones es tratar de brindar la mayor información que se pueda obtener. Entonces, una cosa es lo que nosotros estamos viendo aquí, y otra cosa sería esto. ¿Qué tal que de pronto este sea el muro de la escuela, como dijeron ustedes, y ella no se encuentre observando y analizando, sino que ya se encuentra saltando el muro para volarse? ¿Listo? Entonces, son diferentes tipos de elementos. Recuerden que podemos interpretar la imagen de una manera completamente errónea. Entonces, van a tomar una foto. La van a tomar. No quiero que me la busquen de internet. Si le quieren poner efectos, si quieren editarla con algún programa de edición, llámese Photoshop, llámese ArtMonkey, llámese Pixar, llámese, ¿cuál es el otro? Lightroom. Bueno, todos los programas de edición lo pueden hacer. Van a tomar una foto, van a generar una lectura objetiva y luego una lectura subjetiva. Eso me la van a hacer así igual que hoy, una presentación bien linda, bien memocha, y la compartimos dentro de 8 días. Y finalmente, generamos una conclusión. Dentro de esta primera interpretación, dentro de esta primera lectura objetiva, vamos a tratar de sacarlas entre todos. ¿Listo? El autor, el dueño de la foto, no va a decir nada, pero, o sea, coloca la imagen. Así, cha. Primera presentación. Segunda presentación, sacas tu lectura objetiva. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros primero veamos la imagen, saquemos nuestra lectura y miremos si nuestra lectura objetiva concuerda. Luego, vuelven y colocan la imagen. Sacamos una lectura subjetiva entre todos. En una presentación, o sea, en una diapositiva diferente, saca su lectura subjetiva el dueño de la foto, ¿listo? Y miramos si estamos hablando igual. Y finalmente, sacamos las conclusiones. ¿Listo? Listo. Pues sí, profe. Breve. Esto está re fácil. Yo Profe, simplemente... su merced nos comparte el PDF que estaba mostrando ahí.
Ya se lo subo. Gracias. Gracias, Pero no profe. se me vayan a ir adelantando porque todavía nos falta bastantico. No, quedaríamos ahí en la parte donde queda la imagen. Ujú. Vale. ¿Listo? Listo, ya se los comparto. Ya se los subo ahí al clase. Junto con el video de la clase. Para que no se me olvide. Listo. ¿Preguntas, inquietudes, quejas o reclamos? Señor básico. Bueno, chicos, nos vemos dentro de 8 días. Ya nos quedan como que 3 clases, si no estoy mal. Así que juiciosos. Yo veré. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Buen Bye. día. Que tenga buen día. Un abrazo. Que tenga. Dios, que no sé hablar, güey.